Castromania Productions. Castromania Productions. Ahora Jesús es mi pastor. Seguro estoy, pues Él me guarda y por delicados pastos me guiará, confortará mi alma. Cuando en valle oscuro yo me encuentro. Amado Dios, le creemos a usted, Padre Celestial, Señor amado, y sabemos, Padre Santo, que a través de su palabra su pueblo será edificado. Por lo tanto, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, nos ponemos en tus manos, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro espíritu, Padre Santo, para que su palabra, Señor, venga y penetre en nuestra vida. Ministranos, Padre Santo, y habla nuestras vidas, Señor, conforme a tu palabra y conforme a tu voluntad, Padre. Bendice, Ador alegre, aquel Padre Santo que trajo sus primicias, Señor. Guárdale, protégele y cuídale, mi Padre eterno. Se lo ruego todo, Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Así como usted está de pie, hermano, voy a dejar lugar a mi hermano Enoch Mendoza. Amén. Para que él pase y tome este lugar. Gloria a Jesús. Dispóngase a escuchar la palabra del Señor. Aleluya. Amén. Libro de Josué, en el capítulo 6, vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Ustedes síganme con su vista. Dice la palabra del Señor así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Ahora vamos a leer el 18 de ese mismo capítulo. Miren lo que dice el 18, el mandato que el Señor les dio para tener la victoria. En el 18 dice: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Gracias a Dios por su palabra. Dios nos habla a través de ella. Ocupe su asiento. Gracias a Dios. Aleluya. Puso atención a esta lectura, hermanos. Dice el primer verso que leímos que esta ciudad de Jericó era una ciudad bien fortalecida, era una ciudad bien protegida a causa de los enemigos, a causa del pueblo de Israel. Dice la historia, hermanos, que los muros que rodeaban a esta ciudad de Jericó eran tan gruesos que cabían 2 carretas al mismo tiempo. Era tan grueso las paredes que rodeaban esta ciudad que inclusive dice la historia que había gente que vivía arriba de esos muros. Era una ciudad donde nadie entraba, nadie salía. Pero Dios le había hablado a Josué y le dijo que le iba a entregar la ciudad. Le dijo que le iba a dar la victoria sobre la ciudad. Y hermanos, al Dios al cual usted y yo servimos, al cual
estamos adorando en esta noche es un Dios poderoso, hermano. Un Dios, pero súper poderoso. Lamentablemente, nosotros los seres humanos a veces no entendemos y no alcanzamos a comprender la grandeza, hermano, del Dios al cual nosotros servimos. Esta ciudad, hermano, estaba bien protegida. Y sin ellos tocar, hermano, la pared, sin hacer un hoyo en la pared, sin escalarla con escaleras esa pared, solamente, hermanos, con el poder de Dios, esas murallas tan gruesas, tan anchas, tan fuertes, cayeron, hermano. Amén. No tuvieron ni que tocarlas. Bendito el Señor. Solamente el Señor les dijo: rodéenla 6, y el séptimo día van a gritar, van a tocar los instrumentos y las paredes van a caer y la victoria es de ustedes. Fíjese, hermano, el poder del Señor. Aleluya. Por eso, hermano, sea el problema que sea la situación por la cual estemos atravesando, por más difícil que sea, hermano, al Dios al cual servimos tiene poder para darnos la victoria, como lo hizo con el pueblo de Israel. Tiene el poder y tiene la autoridad, hermano, para derribar cualquier muralla, para derribar cualquier problema, para quitar cualquier enfermedad. El Señor tiene poder para hacerlo, hermano. Gloria al Señor. Pero dice, hermano, el 18 que leímos, que Dios les había dado una instrucción. Pero no quiero que agarren nada, que no toquen cosa alguna de aquellos hombres. Solamente el Señor les dijo que la plata, el oro, los utensilios de bronce y de hierro eran para el tesoro de Jehová. Eso era lo que el Señor les dijo. Y en el verso 27, hermano, de este capítulo 6, termina este capítulo diciendo: estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Hermanos, estos hombres tenían victoria porque honraban a Dios. Pero Dios les había dicho algo: que no agarraran nada de lo que estaba ahí del anatema. Y en el capítulo 7, hermano, en el capítulo 7, ahí nos narra que Josué, hermano, confiado, el pueblo confiado, como habían derrotado el pueblo de Jericó, las murallas habían caído, ellos estaban confiados de que Dios estaba con ellos. Amén. Y ahora el siguiente pueblo que iban a tomar, dice que era una ciudad pequeña, una ciudad mucho más pequeña y débil que la ciudad de Jericó. El pueblo confiado dice: no mandes a muchos, manda poquitos. Si a Jericó, que era una ciudad bien protegida, una ciudad bien fuerte, el Señor nos dio la victoria, pues ahora en esta ciudad pequeña, pues con mayor razón vamos a obtener la victoria. Aleluya. Y hermanos, se fueron confiados. Se fueron confiados que Dios les iba a dar la victoria en este pueblo pequeño. Pero ¿cuál sería la sorpresa? Que este pequeño pueblo, hermano, los echó en corrida al pueblo de Israel. Y no solo eso, sino que mataron a 36 israelitas. No solamente los hicieron correr, no solamente los hicieron que tuvieran miedo, sino que dice la palabra, bendito Dios, que mataron a 36
hombres del pueblo de Israel. Bendito Dios. Hermano, y cuando llega la noticia a Josué, pues Josué, hermano, dice que rompió las vestiduras y probablemente dijo: Señor, pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede, Señor? Si nos acabas de dar la victoria, si acabamos de derribar con tu ayuda, con tu poder, las murallas de Jericó, ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué murieron estos 36 hombres? ¿Qué está pasando, Señor? Oiga, hermano, pues Josué estaba desesperado porque servía a Dios, porque él creía estar haciendo la voluntad de Dios, y pues él creía que iban a obtener también la victoria, pero no la obtuvieron, hermano. Fueron derrotados, al grado, hermano, que dice la palabra que el pueblo desfalleció, que el pueblo tuvo miedo y su corazón, hermano, vino a ser como agua. Imagínese el temor, el miedo, hermano, después de haber obtenido esa gran victoria, después de haber vencido esa gran batalla, ahora estaban derrotados. Y Josué, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Si yo te sirvo, si yo te adoro, ¿por qué pasa eso? Hermano, gloria al Señor, aleluya. ¿No le suena esto parecido a nosotros? Que a veces nos preguntamos: ¿por qué vivo así? ¿Por qué vivo con problemas? ¿Por qué vivo con escasez? ¿Por qué siempre ando batallando? ¿Por qué no tengo trabajo? Nos preguntamos: ¿por qué? ¿Por qué si yo voy al templo, yo voy a la iglesia? ¿Por qué si yo oro? ¿Por qué vivo así? ¿Por qué siempre ando batallando? Si yo diezmo, Señor, si yo ofrendo, mira a mis hijos cómo están. Señor, si yo dirijo, yo predico, Señor, ¿por qué? Nos preguntamos el por qué, hermano. ¿Por qué pasa todo esto, Señor? Si yo estoy en la casa tuya, si yo estoy en tu casa, Señor, ¿por qué me sucede esto? Esto era lo que le pasó a Josué. Era lo que él se preguntaba. Y hermano, el Señor le dijo: es que Israel ha pecado. Es que alguien pecó. Alguien hizo lo que no debía de haber hecho. Agarró lo que no debía de haber agarrado y lo tiene escondido. Lo enterró. Lo que este hombre llamado Acán había robado, había agarrado de los hombres de Jericó, lo tenía escondido. Y por eso, hermano, el pueblo había sufrido esta desgracia, había sufrido esta derrota, porque había un hombre, hermano, que había pecado y su pecado lo tenía escondido. Y por eso, hermano, el pueblo de Israel sufrió las consecuencias. La familia de este hombre sufrió las consecuencias. Él sufrió las consecuencias. Porque él, hermano, por un hombre que desobedeció y su pecado lo tenía enterrado. No quería que nadie supiera. Hermano, acordémonos, acuérdate que el pecado, hermano, el pecado hace que la gloria de Dios se aparte de nosotros. El pecado, hermano,
hace que la bendición de Dios se aparte de nosotros. El pecado, mi hermano, hace que la presencia de Dios se vaya de nosotros. El pecado, hermano, bendito Dios, cuando hay pecado, no hay protección de Dios, porque Dios no puede bendecirnos de esa manera, hermano. Y esto era lo que le había pasado al pueblo de Israel. El cuidado de Dios se había apartado de ellos por el pecado, hermano. Cuando hay pecado, hermanos, las consecuencias las sufrimos todos los que nos rodean, hermano. En el libro de Samuel, hermano, en el capítulo 21, ahí, hermano, nos habla que hubo hambre en los días de David. Ya Saúl había muerto, ya había pasado tiempo, y ahora, hermano, David, segunda de Samuel, capítulo 21, ahora, hermano, David era el rey, pero dice, hermano, que había hambre. Ahora era un nuevo rey, ya no era Saúl, pero había hambre. Y fíjese lo que dice el capítulo 21, que hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl. David no tenía que ver nada, hermanos, pero alguien había pecado. El rey Saúl había pecado. ¿Y sabe cómo pecó este hombre? Uno de sus pecados. Saúl, cuando fue rey, él mandó exterminar a todos los brujos, a los hechiceros, los mandó matar. Pero un día que este hombre tuvo problemas, un día que este hombre, Saúl, tuvo problemas, andaba buscando un hechicero, andaba buscando un brujo para consultar a Jehová. Él los había mandado sacar, los había mandado matar, exterminar, y ahora él buscaba uno. Y dice la palabra, hermano, que este hombre fue disfrazado para no ser reconocido. Quiso ocultar su pecado, pero nadie se esconde delante de Dios. Amén, amén. Nada se esconde delante de Dios, nada, mi hermano. Había pasado mucho tiempo, y ahora, hermano, David estaba pagando las consecuencias por el pecado de Saúl. Por eso le digo, hermano, que cuando hay pecado, sufre la familia, sufren los amigos, sufre la congregación donde tú estás, porque hay pecado oculto, bendito Dios. Y para que regrese la presencia de Dios, para que regrese la gloria de Dios, tenemos que quitar ese pecado. Amén. Aunque te duela, mi hermano, aunque nos duela, amén, hay que sacarlo si queremos que regrese la gloria de Dios. Amén. Si queremos que regrese las bendiciones de Dios, tenemos que sacar el pecado. Así es, amén. Amén, aleluya. Dice que no había llovido. Entonces, hermano, lo que hicieron fueron matar 9 hijos de Saúl. Y una mujer, hermano, llamada Rispa, que fue una de las concubinas, que fue una de las esposas de Saúl, tenía 2 hijos. Y no había lluvia. Pero para que viniera la lluvia, tuvieron que matarlos. Los ahorcaron. Y dice la palabra del Señor, hermano, gloria al Señor, en el capítulo 21 de segunda de Samuel, y en el capítulo 14, que cuando hicieron todo esto, dice, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Después, hermano, de que quitaron el pecado, regresó la lluvia. Pero hubo sufrimiento,
Y así, hermano, gloria al Señor. Queremos nosotros que regrese la bendición de Dios. Tenemos que sacar el pecado. Quizás tú digas, pero es que yo no estoy en pecado, es que yo no lo estoy haciendo. Pero hermano, gloria al Señor, Josué tampoco lo estaba haciendo, pero dice en el capítulo 7 y en el verso 1, el Señor les dice: los hijos de Israel cometieron una prevaricación. ¿Y sabe qué es eso, mi hermano? Una prevaricación, hermano, es cometer un delito sabiendo que es delito. Es cometer un pecado, mi hermano, sabiendo que es pecado. Bendito Dios. Y por eso, mi hermano, gloria al Señor, un predicador es un traidor, hermano, que el fin de acá fue la muerte. Y no solamente conforme con haber sido muerto, sino que después de muerto, hermano, lo quemaron. Bendito Dios. Por ser una persona que cometió un pecado sabiendo que lo que estaba haciendo, mi hermano, era pecado. Gloria al Señor, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Y el pecado, hermano, afecta la salud. El pecado afecta el matrimonio. El pecado afecta a la familia, la congregación, los amigos, los hermanos. Que Israel había sufrido la derrota porque había pecado, hermano, y por eso habían sido derrotados. Gloria al Señor, aleluya. Cuando hay pecado, hermano, escúcheme bien, cuando hay pecado y tolerancia del pecado, bendito el Señor, y no se quita. Cuando hay pecado, hermano, y tolerancia del pecado, y no se quita, hermano, a veces por conveniencia o a veces por amor. Conveniencia porque a veces, hermano, sabemos, gloria al Señor, que hay pecado. Sabemos que existe pecado, pero no lo quitamos. Muchas veces, hermano, bendito el Señor para siempre, dentro de las iglesias, el mismo dirigente, el mismo pastor, en ocasiones está en pecado, pecados ocultos. Y por eso, hermano, las congregaciones están como están, huecas, vacías, bendito Dios, porque hay pecado oculto. Y a veces los hermanos saben que el pastor está en pecado, pero no le dice nada por conveniencia. En ocasiones, hermano, muchas ocasiones, hay púlpitos, altares llenos de pecado. Pecado que los mismos pastores, hermanos, lo han permitido, sabiendo que sus hijos son pecadores, sabiendo que sus hijos durante la semana andan por allá en las cantinas, andan por allá en las discos, lo saben. Pero el domingo los tienen aquí en el altar. El domingo los tienen tocando aquí en el altar. Y por eso, hermano, las congregaciones están huecas. No existe nada, no hay fuego de Dios, no hay poder de Dios, aleluya, porque hay pecado, gloria al Señor. Y el pastor sabe que sus hijos andan mal. El pastor sabe que sus hijas andan mal, pero no les dice nada porque los ama. Pero si queremos ver la gloria de Dios, aunque nos duela, mi hermano, aunque nos duela mucho, pero hay que quitarlo para que regrese la gloria, la presencia, la bendición de Dios. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Cuando hay pecado, disminuye o se pierde por completo la bendición de Dios.
Y Dios, hermano, no va a bendecir a un pueblo que se niega a quitar o a sacar el pecado que tú sabes que existe. Gloria al Señor, aleluya. Dios tenga misericordia de nosotros, hermano. Gloria al Señor. Este hombre llamado Acán dice en el verso 21 que este hombre, hermano, vio entre los despojos, entre lo desechado, entre la basura, entre lo que sobraba, dice que miró un manto babilónico muy bueno y lo tomó. No lo debería de haber hecho, hermano. Gloria al Señor. Aleluya, Padre. La mejor cobertura que tenemos nosotros es la cobertura de Dios. Amén. Dice el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán, porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Para qué quería este hombre ese manto si tenía la cobertura de Dios? Pero hermano, gloria al Señor, así es el enemigo. Le puso esto ahí delante de él y dice, hermano, que 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, y dice, hermano, que lo codició, lo tomó y estaba escondido bajo la tierra. Por eso, hermano, el pueblo de Israel había sido derrotado, porque un hombre, hermano, gloria al Señor, había pecado, bendito el Señor, y las consecuencias las estaba padeciendo, las estaban sufriendo, hermano, todo el pueblo de Israel, por un hombre, por un prevaricador que sabía que lo que estaba haciendo era pecado. Bendito el Señor para siempre. Gloria a Jesús. Tomó el oro, tomó el manto, tomó la plata. ¿Y sabe cuánto era aproximadamente, hermano, el oro y la plata? Eran aproximadamente como $7,000 lo que había robado, lo que había agarrado. Bendito Dios. Y por aceptar esta oferta, hermano, trajo desgracia y muerte a su familia y a un pueblo entero. Ni lo disfrutó, mi hermano. Bendito Dios. Y así es el enemigo de miserables. Sigue ofreciendo lo mismo. Sigue ofreciendo de los despojos, del desecho, mi hermano. Gloria al Señor. Y la gente, hermano, que vive en pecado, ni vive a gusto. La gente que está dentro de una congregación y que sabe que lo que está haciendo es pecado, hermano, ni vive a gusto, ni come a gusto, ni duerme a gusto, ni anda a gusto, no lo disfruta, bendito Dios. Y sí trae desgracia, hermano, a su familia, como lo hizo este hombre, bendito Dios. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, mi hermano. Alabado sea el Señor. ¿Quiere usted? Queremos nosotros que vuelva la bendición de Dios, la protección de Dios a nuestra familia, a nuestra congregación, a nuestros amigos, hermano. Hay que sacar el pecado aunque duela. Amén. Aunque duela, hermano, hay que cortarlo, bendito Dios. Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor en 1 de Juan, capítulo 1 y verso 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay esperanza, mi hermano. Gloria al Señor, aleluya. Hay esperanza, bendito Dios. Tú que sabes, tú que conoces que hay pecado, mi hermano. Tú que sabes que hay pecado, bendito Dios. Aleluya, en tu casa. Aunque te duela, mi hermano, hay que sacarlo, bendito Dios. Pero le decía que a veces por amor, hermano, no lo hacemos. Pero las consecuencias son terribles. Las consecuencias son fatales, mi hermano. Gloria al Señor.
Y a veces, hermano, mucha gente permite el pecado de sus hijos dentro de su casa, dentro de su hogar, bendito Dios, cuando no debería de ser así. Si es su casa, hermano, usted tiene toda la autoridad, bendito Dios, para decirle, ¿sabes qué? Aquí en mi casa no, porque aquí servimos al Señor. ¿Lo quieres hacer? Vete allá, bendito Dios, lejos. Renta tu casa, paga tus biles y entonces haz lo que tú quieras, pero mi casa la respetas. Amén, aleluya. Pero lamentablemente, mi hermano, cuánta gente existe que permite, que sabe, hermano, que hay pecado dentro de ese hogar, y por eso, hermano, está en la condición que estamos, bendito Dios, porque lo permitimos, porque sabemos que eso no debe de ser así, pero lo permitimos, bendito el Señor para siempre. El final, hermano, de este hombre fue terrible. Fue terrible, mi hermano. Imagínense, dice la palabra del Señor, hermano, bendito el Señor para siempre, que lo llevaban, hermano, en el capítulo 7 y en el verso 24, capítulo 7, verso 24, dice que Josué y todo Israel tomaron a Acán, el dinero, el manto, el lingote, y dice, hermano, que a sus hijos, a sus hijas, a sus bueyes, a sus asnos, su tienda, sus bueyes, sus ovejas, todo cuanto tenía, bendito Dios. Imagínese, hermano, este hombre cómo se sentía al ir caminando a ese lugar donde iba a ser muerto a pedradas, hermano. Lo iban a matar a pedradas. Sus hijos, hermano, gloria al Señor, bendito Dios, sus hijos pagaron las consecuencias por causa de él, bendito el Señor para siempre. Aleluya. Ojalá, hermano, y Dios a través de su Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, y aunque nos duela quitar el pecado, hermano, que nosotros sabemos que es pecado, para que venga la bendición de Dios. Amén. No tengamos, hermano, después que pagar las consecuencias, y después no tengamos, hermano, que estar con alguien de nuestra familia en el hospital moribundo, muriéndose, lleno de mangueras. ¿Por qué? Porque no tuviste la valentía de sacar el pecado, de quitar el pecado. Bendito el Señor para siempre. Y no solamente, hermano, murieron apedradas. Después de ser apedreados, hermano, los quemaron. Los hijos, la esposa, todo lo que tenía, hermano, por causa de este hombre que cometió un pecado, que fue y lo enterró, mi hermano, lo escondió. ¿Y cuánta gente hay en este tiempo que sabe que está en pecado, que sabes que hay pecado? Bendito el Señor. Pero tarde o temprano, hermano, se pagarán las consecuencias, porque dice la palabra del Señor que Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Bendito el Señor. Alabado sea Jehová para siempre. Aleluya. La misericordia de Dios, hermano, la misericordia de Jehová es tan grande que si confesamos nuestro pecado, que si quitamos el pecado, hermano, entonces volverá la gracia y la presencia de Dios y no faltará nada. Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará. El que esconde su pecado no prosperará. Pero aquel que lo confiesa y se aparta de él alcanzará misericordia. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Por lo tanto, hermano, debe de exigirse la pureza y la obediencia, sacar el pecado, mi hermano, para el crecimiento espiritual y numérico de la iglesia. Hay que sacarlo, hay que cortarlo, mi hermano. No sigamos siendo un prevaricador. No sigamos
haciéndonos, hermano, sabiendo que hay pecado, sabiendo que es pecado. No sigamos, hermano, gloria al Señor, porque vamos a pagar las consecuencias, mi hermano, gloria al Señor, aleluya. Hay que quitar el pecado, mi hermano, gloria al Señor, aleluya. Aleluya. Dios sabe si tú o yo tenemos un pecado, hermano, escondido, Aleluya. o si estamos permitiendo, hermano, pecado en nuestra casa, en nuestro hogar. Dios lo sabe y a Dios no lo vamos a engañar. Pero tarde o temprano, mi hermano, pagaremos las consecuencias. Bendito el Señor para siempre. Este pueblo, hermano, sufrió y pagó las consecuencias. Y hasta que no quitaron el pecado, hermano, fue cuando regresó la gloria de Dios. Aleluya. Dice el 26, hermano, del capítulo 7. Dice que en los últimos palabras dice: y Jehová se volvió del ardor de su ira. Pero tuvieron que padecer, hermano. Tuvo que padecer una familia entera. Tuvo que morir para que se volviera la gracia y el favor del Señor. Bendito sea Dios, aleluya. Tal vez Oh, te adoramos, Jesús. alguno de nosotros está pasando mal, pero examinémonos. A lo mejor hay un pecado oculto. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Aleluya. Esta es la palabra de Dios, hermano. Le he expuesto y Dios nos ayude. Invito que se ponga de pie. Gloria a Dios. Aleluya. Póngase de pie. Cierre sus ojos y medite, bendito el Señor. Medítelo, hermano. Medítelo. Tal vez nos está yendo mal porque hay pecado, mi hermano. Porque estamos consintiendo pecado. Y por eso, hermano, nos está yendo mal. Y aunque duela, hermano, hay que sacarlo. Hay que cortarlo, bendito Dios, para siempre. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Bendito su nombre. Aleluya. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos, Padre. Tal vez no estamos viendo el crecimiento que deberíamos de ver, Señor, porque en algunos de nosotros, Señor, hay pecados, Señor. Perdónenos. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de ponernos a cuentas con ustedes. El pueblo de Israel sufrió la derrota. Murieron 36 hombres inocentes por causa de un prevaricador. 36 murieron. ¿Qué tendrá que pasar en su vida, en mi vida, para entender que tenemos que quitar el pecado de nuestros medios, sacar el pecado de nuestros medios? Señor, ayúdenos y tenga misericordia de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora Jesús es mi pastor. Seguro estoy, pues Él me guarda y por delicados pastos me guiará, confortará mi alma. Cuando en valle oscuro yo me encuentro y desesperado por salir, Él siempre está tomándome la mano